Buenas noches a todos. Empezamos con lo que tenemos para hoy. Ya no voy a decir números porque creo que vamos en el 8, si no estoy mal, 7 u 8. El 9 día creo que vamos. Estamos con un análisis, un estudio de un seminario sobre guerra espiritual. Y vamos a mirar hoy, vamos a abrir la Biblia en Efesios 3:10, libro o carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10. Y vamos a leerlo para entender los conceptos que la palabra nos quiere trazar acerca de lo que es el tema que empezamos la semana pasada, de la estrategia de Jesús con respecto a lo que es la guerra espiritual. Y dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con fianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Santo Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos este momento, tu palabra y cada corazón que la pueda recibir, para que la gloria tuya, Santo, Santo Espíritu de Dios, que declaramos en este momento por tu palabra, hable, toque y ministre los corazones, llevándolos a sabiduría y llevándolos a tu perfección en Cristo Jesús. Amén. Entonces empezamos. Acabamos de leer el versículo 10 de la carta a los Efesios, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren esto tan claro que la palabra de Dios habla. Y son cosas que muy pocas veces vemos que las personas sepan o entiendan. Ese versículo es trascendental porque nos habla de algo acerca que es sobrenatural. ¿Por qué? Este versículo dice que todo lo que es la sabiduría de Dios es la que el mundo no conoce, porque si hubieran conocido, dice la palabra, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. La sabiduría de Dios no la conocen, no la perciben, no la entienden. Aún en los lugares celestiales se habla del reino desobediente. ¿Cuál es el reino desobediente? Los ángeles caídos, Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. No entienden el mundo, no entienden la sabiduría de Dios. Pero eso dice que esa multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer. La palabra conocer viene del griego revelar, que significa desvelar, quitar el velo, mostrar una realidad que estaba oculta. Entonces, por eso se dice aquí que la multiforme sabiduría de Dios fue ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Por eso, ahora vamos a mirar. Si estamos en un seminario de guerra espiritual, nosotros hemos analizado quién es Satanás, quiénes son los principados, quiénes son las potestades, quiénes son los demonios, cómo operan. Pero algo que nosotros tenemos que mirar es también quién debe ser la iglesia. Porque muchas veces nosotros queremos que nos enseñen quién es el enemigo y demonología, y al mundo entero le fascina la demonología, angeología, cómo trabajan, cómo operan los ángeles, perfecto. Pero si no sabemos quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir, cómo debemos operar,
pues vamos a tener un gran fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, así como los ángeles tienen deberes, responsabilidades, obligaciones dadas de parte de Dios para con la humanidad, así como el mundo del enemigo, Satanás, sus ángeles caídos, sus demonios, están trabajando, ejecutando una labor en contra de la iglesia, en contra del mundo, en contra del hombre, en contra de la humanidad. Entonces, la iglesia, que es la representante de Dios, por eso dice que por medio de la iglesia hay la sabiduría de Dios, se tiene que transmitir, y no dice a los ángeles, dice a los principados y potestades en los lugares celestiales. Un hijo de Dios, como habla, como camina, como actúa, es un testimonio a los ángeles y a los demonios, al mundo celestial. Cuando dice celestial, habla de lo celeste, de lo que está por fuera de lo que es humano. ¿Lo humano dónde está? Lo humano está en la tierra. Pero ustedes sabían que el lugar de escena donde el enemigo precisamente anda mirando, donde anda rondando y donde anda trabajando, y dice que él viene, en el libro de Job, dice la palabra de Dios que Satanás anda rondando la tierra para llevar acusaciones a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Él va mirando qué personas se van dejando engañar por sus discípulos. ¿Cuáles son los discípulos del enemigo? Los demonios. ¿Quiénes son los que ha discipulado, los que ha formado, los que ha engañado, los que le sirven? Ellos. Y ellos son los sirvientes del enemigo. Y entonces esos sirvientes engañan, trabajan y llevan informes también a Satanás para decirle: esta persona ya me ha abierto puertas, esta persona ya la tengo esclava de un vicio, de una actitud, de una forma de ser, de algo. La he hecho esclava de su carne, la he hecho esclava de pasiones, la he hecho esclava, y así sucesivamente. Y el enemigo lleva eso delante de Dios para buscando poder destruir, dañar, matar personas, familias, hogares, pueblos, naciones. Por eso es que nosotros debemos entender el papel tan trascendental que la iglesia traza y que Dios le dio a su iglesia. Pero ahora, ¿quién es la víctima? En este caso, escúchenlo bien, siempre es víctima quien ignora la verdad. Eso se debería apuntar. Siempre es víctima todo aquel que ignora la verdad. Una persona que ignora la verdad, imagínense que, digamos, usted tiene un familiar que es millonario, usted no lo sabe, usted lo ignora, y resulta que este familiar muere y le deja toda la herencia a usted, porque él no se acordó y pensó en usted en ese último momento y dijo: póngalo a nombre de esta persona. No he visto a toda mi familia, no me acuerdo, póngalo todo a nombre de este, y el nombre es suyo, es usted. Muere y resulta que usted está, después de una vida de 80, 90 años de sufrimiento, dolor y necesidades, y usted está muriendo y le dicen: oiga, ¿sí sabe que hay una pequeña noticia? Un abogado dejó un escrito donde decían que hace 50 años a usted le heredaron esto, y era una cantidad millonaria, está en el banco, y si usted no la reclamaba, pues al final se la queda el gobierno, y resulta que ahora usted está aquí agonizando. ¿Qué hacemos con ese dinero? Así le va a pasar a mucho hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos los millones de poderes espirituales, sobrenaturales, humanos que Dios dejó sobre la iglesia, sobre cada hijo, muchos hijos de Dios viven ignorantes de eso. ¿Por qué? Por eso dice la palabra de Dios: no améis el mundo, no améis las riquezas del mundo, no améis, dice, porque el amor al mundo es contrario al amor de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo me enfoco en el mundo, va a ocurrir algo: me pierdo la herencia espiritual. ¿Cuál herencia espiritual? La que Dios tiene para mí como hijo, como iglesia. Me pierdo el propósito de Dios que Él tiene marcado para mí.
Entonces imagínense la iglesia qué responsabilidad tiene. Algo que nosotros debemos entender. El plan del enemigo, ¿cuál es? Para cada persona. El enemigo tiene un plan trazado para cada ser humano. Usted va a decir, pero ¿cómo es eso posible? Sí, porque él tiene ejércitos de demonios y los tiene asignados a familias, a personas, a naciones, a pueblos. Y no se le escapa a ningún ser humano. Nace una persona y muchas veces, gran parte de la mayoría de veces, antes de nacer la persona ya tiene asignados demonios para que trabajen en él. Pero ¿cómo es eso? Porque los padres tienen pecados, deudas con el enemigo, puertas abiertas y ya son designados para los que van naciendo en esas familias. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y así. Ahora, ¿cuál es el plan del enemigo? Es conquistar área tras área de la persona. ¿Para qué? Para obtener todas las áreas de la persona. O sea, para gobernar. El plan del enemigo, él sería el más feliz pudiendo gobernar todas las áreas de una persona. El área moral, el área verbal, el área visual, el área emocional, el área del psiquis, del conocimiento, el intelectual, el área de las actitudes, el área del carácter, el área del temperamento, todo él lo quisiera poseer todo. ¿Por qué? Y entonces la persona estaría anulada dentro de su cuerpo y gobernarían completamente demonios a esa persona. ¿Lo están entendiendo? Ahora, el enemigo quiere que ni Dios, escúchenlo bien, el enemigo quiere que ni Dios ni la persona tengan nada que les pertenezca a ellos, sino que las personas queden totalmente vacías de todo lo que son y Dios tampoco pueda tener nada en la persona. ¿Para qué? Para él hacerse completamente con el gobierno de la persona. ¿Entendido? Ahora, y por eso es que un acceso, una puerta, ¿qué dijimos que era una puerta? Una puerta son las oportunidades que yo le doy al enemigo para que él entre a trabajar, a operar en mi vida. Eso es una puerta. Por eso un hijo de Dios tiene que no obedecer al enemigo. Pero para saber cuándo obedezco al enemigo, el Señor traza una gran verdad y la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la cualidad más grande de las ovejas? Que tienen su oído sensible a la voz. Pero por eso dice la palabra de Dios que un hijo de Dios, una oveja del rebaño del Señor, identifica la voz de su ¿quién? De su amo. ¿La voz de quién? De su pastor. Pero por eso las ovejas, ¿cómo pueden identificar cuando su pastor le habla? No hay otra cosa que las ovejas tienen que comerse en todos los pastos de la palabra de Dios. Entonces eso las habilitará mental, psicológica, emocionalmente para discernir, para identificar la voz de su pastor. ¿Lo estamos entendiendo? Y esa voz del pastor le puede hablar por medio de un ser humano, por medio de su pastor, por medio de su líder. Pero si ella ha comido, ha saboreado, si ella ha nutrido su vida, su cuerpo, su corazón con los pastos de la palabra de Dios, ella la identifica. Pero si, ojo aquí, pero si la oveja no se ha comido, no ha discernido, no ha saboreado, no se ha alimentado, no se ha nutrido de los pastos verdes que son la palabra de Dios, ¿cómo identificará la voz de su pastor? Entonces le obedecerá y hará caso a cualquier voz, porque ella creerá que cualquier voz, que cualquier sentir, que cualquiera que nombre un versículo, dice: esos versículos, eso es como que un pasto verde, pues yo le creo. Pero no identifica si es contaminado, no identifica si es del enemigo, no identifica si es humano, carnal, demoníaco, no lo puede identificar. ¿Por qué? Porque no conoce, no está dentro de sí la palabra viva para hacerle entender, discernir: esto es de Dios o esto es del mundo. ¿Entendido? ¿Ven lo importante? Esa es la primera responsabilidad como hijos de Dios. Porque muchas veces
Lo tremendo es que cuando una persona llega a una iglesia, se le pone es que se aprenda, por ejemplo, todos los cantos, para que los pueda cantar los domingos, los sábados. Lo primero que una persona debe hacer es conocer quién es su Padre, quién es su Dios, quién es su Redentor, para que aprenda a identificar la voz de Él. ¿Entendido? Ahora, pero en todo esto, ¿qué sucede? Que Cristo es nuestro abogado. ¿Cristo quién es? El abogado del creyente. Pero eso, eso ahí hacia qué nos está hablando la palabra de Dios. Que cuando yo conozco por medio de la palabra que Cristo es mi abogado, entonces cada vez que yo sea acusado, cada vez que yo sea, una persona, sea física o espiritual, presente delante de Dios, contra mí un argumento para quitarme, para despojarme, entonces ¿yo qué haré? La persona que se ha alimentado de la palabra de Dios toma a Cristo como su abogado. Entonces, algo que nosotros debemos mirar, hay una pelea judicial en el reino espiritual. ¿Cuál es la pelea judicial que hay en el reino espiritual? Cristo es tu abogado, pero Cristo también, ¿qué es? Al ser mi abogado, es mi representante legal. Pero Cristo es el que paga las deudas que yo infrinja, de lo que yo infrinja, cuando yo me rindo, cuando yo me humillo y lo tomo por abogado. Pero ahora algo que muchas veces nosotros no entendemos: Satanás es el abogado de los demonios. Y si un demonio exige algo en una persona, ¿quién va a ir a tomar poder y autoridad ante la persona? Satanás. Cuando una persona, un demonio, cuando una persona y un demonio, yo puse ahora en estos últimos días en Facebook algo que decía: si tú no quieres ir al infierno, o a ti no te gusta el infierno, no coquetees ni con Satanás y sus demonios, si no quieres ir al infierno. Entonces, ¿cuál es el problema de muchas ovejas del Señor? Ovejas o cabritas que buscan coquetear con los demonios o con Satanás, con los pecados. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona coquetea con el pecado, es un argumento que se puede presentar y tiene validez delante de Dios, delante de su trono, si la persona no se arrepiente. ¿Por qué? Porque entonces Satanás tiene legalidad y le puede decir al demonio: sígala oprimiendo, tienes derecho. ¿Por qué? Porque ella te dio la autorización, esa persona te obedece. Todo acto de obediencia es sumisión, ¿o no? Todo acto de obediencia de una persona hacia alguien, hacia algo que es sometimiento a ese algo o a esa persona. Si la persona le obedece a su carne, a su cuerpo, se está sometiendo a su cuerpo. Si le obedece a las pasiones, a los odios, a los resentimientos, se hace esclavo de los odios, de los resentimientos. Si la persona le obedece a la mentira, le obedece al engaño, le obedece a la maldad, se hace esclavo de eso. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso es que nosotros tenemos una lucha, que es la que habla Efesios 6:12, y no es una lucha contra personas, es una lucha espiritual. ¿Contra quién? Principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es el engaño más grande que el enemigo está realizando en la actualidad? ¿Cuál es la forma de ataque del enemigo más grande que hoy está haciendo en los seres humanos? Entre niños, entre jóvenes, entre adolescentes, matrimonios y aún ancianos. Libertinaje. Creer que hay una libertad completa y total y que ya no hay límites. Yo puedo expresarme como quiera, física, moral, intelectual, humana, psíquicamente, no importa la expresión, y todos me la tienen que respetar. ¿Por qué? Porque dicen: soy libre de expresarme. Entonces la libertad se volvió una esclavitud
porque todos se creen libres, pero a la hora de verdad, espiritualmente, se están haciendo esclavos de pasiones y pecados. ¿Entendido? ¿Qué es un pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Significa errar, fracasar o entrar en desorden. La palabra pecado significa entrar en desorden. O sea que toda persona que entra en desorden es lo que la palabra de Dios lo imputa como un pecado. Ahora, por eso es que el enemigo y sus demonios, que cuando se presentan ante Dios, ¿qué es lo que hacen? Reclamar lo que la persona cede, el espacio que la persona cede. Si está cediendo su mente, si está cediendo sus ojos, si está cediendo sus sentimientos, si está cediendo su carne, si está cediendo su lengua, si está cediendo su intelecto, si está cediendo al enemigo su percepción, su imaginación, todo. ¿Lo están entendiendo? Por eso un hijo de Dios tiene que andar. ¿Cuál fue el estudio de hoy en la tarde? Cuidarse qué áreas yo estoy cediendo al enemigo. Y ser sincero y autoevaluarme delante de Dios si yo de verdad soy hijo de Dios. Si ser sincero y decirlo. Pero la gente cree que porque así, eso es otra cosa que nos mal enfocaron. Todo el mundo cree que el asistir a una iglesia, el entrar bajo el techo de una iglesia, de una congregación, me hace cristiano. Pero lo que me hace cristiano es estar bajo el techo y la presencia de Cristo, no de un lugar. ¿Lo están entendiendo? Y si yo no estoy metido en la persona de Cristo, yo no soy de Cristo y debo aceptarlo. Vale, tal vez me equivoqué, he pensado que soy cristiano y ahora entiendo que debo empezar el camino de buscar a Cristo, de entrar en Cristo. Por eso es que la palabra dice, si alguno está, o sea, si vive dentro de la persona de Cristo. No dice si alguno va a conocer de Cristo, nueva criatura es, sino si alguno vive bajo la presencia, dentro de la presencia, dentro del nombre, dentro de la persona, dentro de la naturaleza, dentro de la soberanía, dentro de la voluntad de Cristo. Imagínense. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso guerra espiritual no es gritar, no es declarar, no es decretar. ¿Qué es guerra espiritual? Es un estado, es un lugar. ¿Y cuál es el lugar? ¿Cuál es ese lugar? Vivir bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es guerra espiritual. Si tú vas a la guerra, escúchenlo bien, un ejemplo, y tú tienes a todo tu alrededor millones de soldados contigo y tú eres uno más, y van avanzando, tú tienes tu fusil, tu rifle, tienes tienes granadas, tienes uniforme, tienes todo, y tú vas para la guerra marchando. Presten atención, y van marchando, y el enemigo está, digamos, a 1 kilómetro, y están frente a frente marchando, y vamos avanzando. Y si uno de nosotros coge y se va solo, y se sale de las filas, escúchalo, y va de machote, de valiente, y se enfrenta solo al enemigo, ¿qué le pasa? Lo destruyen. Ese es el estilo, el prototipo de personas que viven apartados de la iglesia. Ese es el estilo. ¿Qué significa iglesia? Filas del campo de batalla, filas del ejército. ¿Qué significa estar en un lugar? Ser obediente, tener una palabra del capitán, estar fiel en las filas, marchar, caminar en sintonía con todo el escuadrón al que pertenezco. La pregunta, ¿toda la iglesia camina bajo la palabra rema del maestro, bajo la voz del capitán y bajo la voz de orden de los líderes que él comisionó? Ahora otra cosa, algo más profundo. Todos los líderes o capitanes
de los escuadrones de Cristo, de Dios, que son los pastores, están coordinados con la misma voz, en sintonía con el mismo espíritu, con la misma voluntad. ¿Lo van entendiendo? Pregunte usted, me voy a meter un poquito. Porque si esto no lo dice nadie, ¿quién lo va a decir? Si cada pastor tiene su propia visión, su propio objetivo, su propio anhelo, su propio deseo, su propia estrategia, su propio plan, ¿qué coordinación hay? ¿Qué espíritu hay? La palabra dijo que deberíamos ser un solo espíritu, una sola voz, un solo pensamiento. ¿Qué? Todo lo que es Cristo, todo lo que la palabra habla que es. Pero ahora miremos los escuadrones cómo están y para dónde van, para dónde se dirigen. ¿Cuáles son los planes, los objetivos? De los generales, hablemoslo así. Yo he oído que dicen, somos los generales espirituales. Lo increíble es que digan, yo soy general. Lo no inteligente y lo incomprensible es que se diga o se vea, ¿y para dónde tú marchas? ¿Marchas a la misma voz de la palabra de Dios? ¿Marchas bajo el mismo criterio que los otros generales, capitanes, tenientes, que Dios les ha dado un rebaño? ¿Y qué es lo que la mayoría dice? No, yo voy a la mía, Entonces, la responsabilidad de la iglesia, ¿cuál es? Pregunta, ¿los batallones, o sea, cada congregación, están siendo adiestrados como guerreros los rebaños? ¿Están siendo edificados, cimentados en la poderosa palabra de Dios para saber cuál es su propósito, cuál es su objetivo, cuál es su lugar en el ejército de Cristo? ¿Lo sabe cada uno? Pregunte. Haga una encuesta en cada congregación y dígale, ¿sabes cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Y 99% llevan años buscando su llamado, su propósito. ¿Por qué? Porque lo buscan en la palabra de un pastor. Porque lo buscan en una predicación. Porque ese propósito lo buscan en una profecía de algún profeta que llegue. Porque ese propósito lo buscan en medio de la alabanza, en medio de música, en medio de tambores, en medio de gritos, en medio de aullidos. Y ese llamado, ¿sabe dónde está? Mateo 6:6. Y cerrada la puerta, ora, conéctate con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que conoce tu propósito te recompensará en público, te mostrará en público para qué sirve, para qué fuiste diseñado, cuál es tu propósito, quién eres tú, para qué sirves, quién eres. Pero eso no se quiere. Se quiere es que un pastor desde 1 kilómetro te vea con ojo de águila y te diga, Dios te dice, y te traigo aquí un resma, un libro, para que aquí están toda la dirección de lo que tú viniste a hacer. Y ella lo lea y lo crea. O que el pastor la toque y se le revele por magia lo que no ha querido orar, estudiar, interceder, ayunar para recibir la voluntad de Dios. La iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hoy en día, la iglesia quiere que los pastores sean los que estudien, los que ayunen, los que sacrifiquen, los que velen. ¿Y el rebaño qué está haciendo? Durmiendo, preparando reuniones, preparando fiestas, preparando celebraciones y cero conocimiento del Hijo de Dios. Oseas 6, mi pueblo fue destruido por inteligentes, porque les faltó conocimiento. ¿Por qué muere el pueblo? Por neófitos. No saben. Se hablan de temas y quedan locos. Se hablan de temas, no se han leído la palabra.
¿Estamos entendiendo? Ahora, un demonio capta áreas con el propósito de abrir nuevas puertas en las personas. ¿Qué son puertas? Accesos a su mente, a su corazón, a sus sentimientos, a sus emociones, para coger todos los dones, los talentos, las virtudes de una persona y llevarlos ¿a qué? A esclavitud, a deformarlos, a dañarlos en la persona. Ahora, hay un evangelio que dice lo siguiente, escúchenlo bien. Es un evangelio que dice: la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo derecho y lo izquierdo son hermanos uno del otro. Piensen esto. Son inseparables en las personas mundanas. Por eso, entre ellas, los buenos no son buenos y los malos no son tan malos. Y su vida no es una vida y su muerte no es una muerte. Así que cada uno debe empezar por separar todo esto dentro de sí mismo. En cambio, aquellos que se han desprendido de lo mundano llegan a ser íntegros en Cristo. Tremenda declaración. ¿Cuántas veces uno oye a los que se congregan supuestamente donde está el cuerpo de Cristo diciendo: no hay tanta diferencia entre la luz y las tinieblas, no importa que estemos a la derecha o a la izquierda, no importa si todos somos hermanos o no lo somos, lo importante es que estemos. Luego dicen: no importa si es un poquito bueno y un poquito malo. No importa si peca un poquito o peca mucho. No importa si sabe poco o sabe mucho. Eso no importa. Así se ha vuelto la iglesia. La iglesia con leyes conceptuales mundanas, demoníacas, pervertidas. ¿Y dónde quedó? ¿Qué es integridad? Santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando dice nadie, está diciendo no hay excepciones. Entonces, hay una pregunta que nos tenemos que formular. Miren lo que Efesios 1:22. Miren lo que pone la palabra. Y dice, 1:22 de Efesios pone: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué le reveló Dios? ¿Qué le revela Dios al apóstol que la iglesia tiene? Que cada hijo de Dios tiene. Que cada hijo de Dios transporta, camina con eso. ¿Qué es? Mire, lo dice desde el versículo. Vamos a leer. Mire lo que es que prácticamente es desde el 15. No, desde el 16. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es conocimiento. Conocimiento. Y dice, y de revelación en el conocimiento de Dios. Escúchalo bien. El conocimiento de Dios nunca es igual al conocimiento humano. La sabiduría humana, la inteligencia humana, es la inteligencia baja, la sabiduría de lo bajo, lo carnal, lo terreno, lo humano. Pero la sabiduría de Dios es alta y sublime. Y si yo no muero, si yo no entrego
Si yo no rindo mi intelecto, mi sabiduría, mi experiencia humana, carnal, racional, experiencial, jamás conozco la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque viene, aquí lo dice el versículo, por revelación. ¿Qué revelación? Que Dios mira cuál es tu intención. Que Dios analiza y pesa, como dice Jeremías 17:10, pesa y prueba los corazones. Eso es algo que muchas veces no nos enseñan. Dios prueba tu corazón. Cuando pierdes, cuando ganas, cuando sufres, cuando ríes, Dios está pesando tu corazón milímetro a milímetro. Cuando te diviertes, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando estás enfermo, cuando estás sano, Dios está pesando en cada segundo tu corazón y analiza quién eres tú. Pero no es, escúchenlo bien, porque a veces la gente dice, o sea que si Dios prueba, Dios no sabe. No, el hombre prueba, escuchen esto, el hombre prueba para conocer, para entender. Dios no prueba para probar y para conocer. Dios prueba para que tú un día te reconozcas quién eres tú. Porque cuando tú entiendes la esencia de tus actitudes, luego tú un día vas a decir, acepto, soy egoísta, acepto, solo he pensado en mí, acepto, engañé, acepto, fui falso. Acepto, solo tuve amor por los míos, nunca tuve amor por ti, Señor. Nunca tuve amor por los demás, solo amor por lo mío, solo amor por mi cuerpo, solo amor por mi familia. Pero jamás pensé en ti, jamás miré hacia arriba, jamás volteé hacia ti. ¿Lo están entendiendo? Dios pesa los corazones. ¿Y cómo los pesa? Con todo. Por eso, ese día, yo no me olvido de ese momento y lo recuerdo cada tanto. El día que el Señor me dijo, yo soy el Espíritu de Dios. Dice, y voy por la faz de la tierra, mirando y pesando los corazones del niño, del grande, del padre, del hijo, del enfermero, del enfermo, del carcelero, del que está detrás de las rejas, de todos. La pregunta es, si Dios pone en una balanza tu corazón, no por el criterio tuyo de tu bondad, sino por el criterio bíblico de lo que es la verdad y la mentira, que gana. Eso es lo que Dios quiere. Por eso la palabra de Dios siempre nos lleva. El mundo, miren, apréndalo, el mundo siempre te enfoca tus ojos hacia afuera, tu mente hacia afuera, tu corazón hacia afuera. La palabra de Dios, Dios mismo, ¿a dónde te enfoca? Hacia adentro. Mira no hacia afuera, mira hacia ti. No juzgues al de afuera, júzgate tú. Por eso una persona que es injusto para juzgar a los demás es porque nunca se ha juzgado a sí mismo. Por eso cuando una persona nunca perdona a los demás es porque nunca se ha perdonado ni aún él mismo. ¿Lo están entendiendo? Eso es la palabra de Dios. Y eso es lo que la gente no quiere ver, que es la palabra de Dios. Pero el Señor nos dice en este versículo de Efesios que el poder, ¿a quién se lo da? A la iglesia. Pero la iglesia, si tiene ese poder y muere sin desatar ese poder, ¿de qué le sirve? Está como la mujer que aquí en la ciudad de Valencia encontraron una mujer muerta. Y resulta que dijeron, bueno, la mujer murió de inanición, de no comer. Pero descubrieron que en la casa estaba llena de trastos viejos, pero exagerado. Tenía el síndrome de Diógenes. ¿Cuál era el síndrome de Diógenes? Que acumulan toda la basura que más pueden. Y habían ratas pues imagínense, cucarachas, de todo en el piso. Y los vecinos llamaron porque la habían dejado de ver 2 semanas y siempre la veían entrando y saliendo con trastos. Escúchenlo bien.
Eso fue noticia aquí. Cuando abrieron el piso, pues era fatal. Y la mujer, médicamente, le hicieron un análisis. Había de toda la basura, todo era recogido. Era un piso grande, amplio, pero todo lleno de basura. Y la miraron clínicamente, muere de no comer. Muerta de inanición, no comía, no bebía, no, murió. El cuerpo ya no dio más. Pero lo tremendo es que ellos la sacan y cuando está abajo, metida en la camilla, empiezan a ver un bolso. Y le levantaron la ropa y tenía una riñonera que tenía casi al lado y lado. Y adivinen qué. Le descubrieron más, dicen que eran entre 20,000 o 30,000 euros, ahí viejos, sucios, guardados. ¿Y de qué murió la mujer? De necesidades, precariamente y de hambre. Y tenía. Yo conozco una que ahora es una vecina. Si tiene más o menos unas 15 a 20 propiedades y no casitas, terrenos gigantescos aquí en Valencia también y fuera de Valencia, vaya a ver dónde está. La policía la tuvo que llevar porque síndrome de Diógenes y no come y llena de animales y sin ella comer y es hasta que se puso súper enferma y no da una firma para vender nada. Y si ella solo vendiera una de sus propiedades, tendría para dar ¿cómo viviría? Un lujo de vida, viajes, todo lo que quisiera, feliz comiendo. No. Ahora, miren, dolorosamente, ese es el reflejo de mucho ser humano y aún tristemente de la iglesia. Todo el tesoro de Dios en este libro. Que todos lo ven como un libro y ese es el problema. Y el Señor dijo, ahí les dejo mi palabra, mi aliento, mi tesoro. ¿Qué es palabra? Lo que da vida, el bios mío, lo que sustenta, lo que desarrolla sabiduría, lo que desarrolla los dones, lo que desarrolla tus talentos, lo que te hace inteligente. Pero usted vaya y mire hoy en día que en la iglesia. Mire que en la iglesia, mírela. No la mire con los ojos de cristianos religiosos, mírela humanamente. Y en muchos lugares y sitios, la iglesia da pena. La iglesia es la más necesitada. La iglesia es la más débil. La iglesia es la que tienen aislada a un lado. La iglesia la tienen sometida. Y los que creen que tienen la verdad, pero no la usan y la tienen como esta mujer en una riñonera, pudriéndose toda la verdad, no se pueden alimentar y no pueden tomar el poder y la autoridad que Dios lo llamó. Esa es la tristeza. Miren, a mí me toca hablar lo que nadie quiere decir. Pero si nunca se descubre y nunca se acepta el daño, el error, ¿cómo se va a corregir? Por eso el Señor un día me dio una palabra que es clave. ¿Quieres cambio? Haz un cambio. ¿Cómo nacen los cambios? Haciendo cambios. Pero no queremos hacer cambios. Es tan sencillo, tan básico, tan normal. ¿Quieres cambio? Sí, pues hazlos. ¿Quieres salir de ese estado? Sí, pues actúa para salir de eso, no es más. Pero ¿saben por qué no sucede? La palabra de Dios dice, la Biblia, que ella es poder de Dios para salvación. ¿Usted sabe qué significa la palabra poder? Capacidad de acción. La gente porque quiere, pero no puede. No puede. Impulso. Mañana oro. No ora. Mañana me pego un ayuno. Mañana. Y el mañana nunca llega.
¿Por qué? Porque no tienen el bios, la fuerza, la energía, la dinamita, el impulso, el combustible de la palabra de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Mire, la palabra de Dios es el conocimiento, es la mente, es la vida, es la voluntad, es el poder, es la gloria, es la naturaleza de Dios para un pueblo, para los hombres. Pero ¿cuántos hombres viven ese poder? ¿Cuántos hombres viven en ese poder? ¿Y cuántos viven pujando, engañando, manipulando, extorsionando, mintiendo para que los demás lo sigan? Y dicen ese es el poder de Dios, y es mentira. Cuando es el poder de Dios, yo creo, yo confío, yo trabajo y veo la mano de Dios, veo el poder de Dios, veo cómo Dios toca, veo cómo Dios trae, veo cómo Dios une, veo cómo Dios pone el sentir en otros. Eso es la gloria de Dios. Veo cómo mis oraciones son contestadas. Por eso que dice la palabra de Dios, que la oración eficaz del justo. Oración eficaz. ¿Qué es oración? Mis declaraciones sabias, coherentes, inteligentes, porque son tomadas de la palabra de Dios, no de mi necesidad, sino de lo que yo conozco, la mente y el corazón de Dios. Pero hoy en día se cree que tener una oración eficaz es dar gritos, que los vecinos salten cada vez que yo chillo, salten. Y no sabemos qué es entender la palabra de Dios y declarar aún en voz baja, llorando o sintiéndolo y diciéndole gracias porque tú estás ahí, gracias porque estás trabajando, gracias porque estás supliendo, gracias porque eres mi escudo. Es que la iglesia tiene un pequeño detalle. Van detrás de un Dios muy pequeño. Y cuando uno tiene un Dios pequeño, toda batalla, toda lucha, toda enfermedad, toda situación, toda necesidad es gigante porque tiene un Dios pequeñito. Pero cuando tú conoces el Dios de la Biblia, el sol es un parásito microscópico delante de Dios. Y usted sabe cuántos soles y estrellas hay que nuestro sol le quedan en miniatura a esas estrellas y soles. Y ahora piense, y Dios los creó. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Mi Dios es creador de estrellas, de soles, de galaxias. Ese es el Dios en el que yo creo. A ese le oro yo. Por eso lo llamo soberano, porque no hay nada que esté por encima de él. No hay nada. Y dijo en mi nombre. Y nosotros usamos el nombre de Dios muchas veces como los brujos y los hechiceros. ¿Cómo? Usándolo hartas veces a ver si funciona. Pero un hijo de Dios lo declara creyéndolo, imaginándolo, viéndolo, y se da. Porque cree. Y no se dan cuenta que muchas veces esas oraciones que son aún mentales, que tú le dices por favor, y lo ves que se hace. ¿Por qué se dio? No aprendemos, porque lo hiciste de todo tu corazón. Pero luego lo hacemos de todas nuestras palabrotas o de todos nuestros gritos. Y debe ser de todo corazón. De todo corazón. Muchas veces, ¿cuántas veces le toca a uno orar por un enfermo, por un endemoniado? Y no es el grito, es lo que creo. Es cuando veo a mi Dios, lo imagino su grandeza y tomo esa soberanía y digo, en tu majestuoso nombre, esto sana o esto se va afuera. Y es cuando ves su presencia, porque tú lo viste primero. Pero nosotros, ¿qué queremos ver? Primero lo físico y luego creo en ti, luego me imaginaré a ti. Y no es así. El mundo te enseña ver para creer. Dios te enseña cree con el corazón y verás mi presencia respaldando
tu pequeñita fe. Si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, Dios no necesita grandezas tuyas. Dios necesita que usen lo que puso en ti, iglesia. Tu fe pequeña, tu debilidad. ¿Qué le dijo al apóstol Pablo? No te doy más, no te quito lo que me pides. Quiero verte que cojeas, quiero verte así, quiero verte que te esfuerzas, quiero verte que te cueste. ¿Por qué? Porque entonces el mundo reconocerá que yo soy Dios y que tú eres débil y que me glorifico en lo débil, en lo pequeño. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios escogió lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar al mundo, porque el mundo es orgullo, prepotencia y grandeza, autosuficiencia. Amén. Entonces la pregunta es, ¿yo le estoy creyendo al Señor? ¿Yo estoy siendo una víctima? ¿Yo estoy siendo una víctima o yo estoy siendo un conquistador? Dios, de su parte, te dice, yo te escogí, te llamé para estar a mi lado. A mi lado. Un sol, una estrella que es millones de veces más grande que el sol que nos alumbra. Y Dios te dice a ti, quiero que estés a mi lado. O sea, cree en mi palabra, confía en mí, camina conmigo. ¿Y qué va a suceder? Todo te obedecerá, todo se rendirá a tus pies y todo verá quién está contigo. Eso es lo que le dijo a Josué, eso es lo que vivió Moisés, eso es lo que vivió Elías. ¿Por qué Elías declaraba y sucedía? Porque no era a Elías quien oían, sino veían al que estaba con Elías. ¿Lo entiendes? Todo mundo ve a un pequeño Elías, pero nadie ve el Dios que creía a Elías, que conocía a Elías. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, cuando una persona, y dice por eso la palabra, el Señor que dijo en Juan 17, no ruego que los quites, Padre, del mundo, sino que los libres del mundo. ¿Qué es librarlos del mundo? Que tus sentidos estén enfocados en Dios, no enfocados en las situaciones. Pero analízate, ¿en qué enfocas tú tus sentidos? Pero es que tengo que pagar un alquiler. Pero es que tengo que pagar servicio. Pero ¿quién trabaja? ¿No es lo que decimos siempre? Y Dios dice, yo nunca dije que te iba a sacar del mundo. Tú no vas a dejar de ser padre, madre, hijo. Tú no vas a dejar de tener que comprar tu ropa. Tú no vas a dejar de pagar tus impuestos. Todo lo que eso es normal. Pero es que yo te digo, cumple con eso, pero enfócate en mí. Que eso no te aleje de mí y no te enfoques en tu necesidad. Enfócate en mi necesidad y entonces yo suplo la tuya. ¿Cuál es la necesidad de Dios? Hijos. Hijos. ¿Cuál es la necesidad de Dios? Hijos. ¿Qué es lo que más ama un padre de un hijo? Que el hijo esté a su lado, que el hijo lo ame, que el hijo lo obedezca, que el hijo lo respete. Y ese hijo que tiene todo, no le va a faltar de nada. ¿Por qué? Porque es fiel, porque es obediente, porque es amoroso. Si aún nuestros hijos son rebeldes, duros, toscos, maldicientes, y lo tienen todos de nosotros, ahora ¿cómo será? Si yo como hijo soy un poco más fiel a la presencia de Dios, todo me va a beneficiar. ¿Por qué nos beneficia poco? Y eso que nosotros decimos poco, pero es demasiado. Para lo poco, para las migas que damos. Usted compare cuánto tiempo le da el trabajo a sus amigos, a las redes sociales, y compare cuánto le da en oración o estudio de la palabra. Ahí está. Damos miserablezas, bajezas, poco, escasez. Pero Dios, ¿qué hace? Te guarda, te cubre, tu cuerpo funciona, tus ojos, todo te llega, todo te bendice, todo. Guarda a tus hijos sin que tú lo sepas, guarda tus
tus parientes, tu familia, todo sin que tú lo sepas, se desarrollan, crecen, se multiplican y tú crees que es porque debe ser. Y nunca echas de ver la gloria, la presencia, la mano de Dios. Por eso Jesús dijo, hasta el día de hoy, yo y mi Padre trabajamos. Y todo el mundo cree que es que están trabajando por allá en el cielo, edificando casas. Porque como creemos que es como nos humanizamos a Dios y no sabemos que Dios anda trabajando en cada corazón, en cada conciencia, buscando que cada vida lo vea, no para hacerse un esclavo de Dios, sino para que Dios lo pueda coronar de gloria como un hijo suyo. Pero las religiones que enseñan que Dios es egocentrista, que Dios quiere todo para Él y que no quiere nada. Y no sabemos que Dios quiere dárnoslo todo porque le sobra. Pero ¿dónde están los hijos que toman todo lo que es de Dios? ¿Dónde están los hijos que Dios les revela el mundo espiritual? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos que Dios le puede descubrir cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Dónde están? Porque nosotros andamos buscando bienes materiales, económicos, físicos, humanos. Y nos llamamos iglesia. Y vivimos muchas veces igual que el mundo. Y a veces hablamos con los del mundo y son las mismas metas, los mismos temores, las mismas angustias, los mismos miedos. Y decimos, soy hijo de Dios. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué es hacer un análisis, un estudio, una evaluación propia? Yo como iglesia, ¿cuánto estoy dando y cuánto tengo que darle a mi Señor? Cuando yo cambie los intereses, los propósitos, la gloria de Dios será más evidente en mí de lo que es hoy. Será más evidente su presencia, su respaldo. ¿Qué es la palabra bendición? ¿Para qué la usamos tanto? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y es beneficio. Dios te beneficie, pero yo trabajo al igual que Él. Yo ando paralelo a su palabra, paralelo a su mente, paralelo a su propósito. ¿Qué dijo Dios? Tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Cuando yo viva los pensamientos, la voluntad, los deseos de Dios, todo me beneficiará aún más. Y no me volveré religioso, sino me volveré más inteligente, más intelectual, más coherente, más sabio. Pónganse en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos, pónganse en pie. Padre eterno, Padre soberano, te entregamos este momento delante de tu soberanía. Solo tú conoces las mentes, los corazones, las vidas, las historias, porque tú conoces, Padre Celestial, el informe que cada uno de tus ángeles da de cada ser humano. Cada día llegan ante tu trono las hojas de los hechos de cada persona y te presentamos esos hechos delante de tu presencia, Padre Celestial, para que tanto error, tanto egoísmo, tanta altivez, tanto orgullo, tanta prepotencia, tanta ignorancia nuestra humana, Señor, no sea tenida en cuenta, sino que por la sangre del Cordero se borre la cuenta de nuestros errores, fallos y toda nuestra ignorancia, Señor. En el nombre de Jesucristo te presentamos a aquellos que escuchan tu palabra en las redes. Te presentamos los corazones jóvenes, los corazones de aquellos hombres y mujeres que están oyendo tu palabra, Señor, y creen que tú eres juego, creen que tú eres religión y se olvidan que tú eres el Dios personal, que quiere ser un Dios personal, un Dios único. Así como nosotros buscamos esas relaciones cercanas, íntimas, para dar lo mejor de nosotros y recibir lo mejor, que tú eres ese Dios soberano, que dejaste en tu palabra plasmado, que tú nos amas,
y tú anhelas todo de nosotros para tú coronarnos de bendición, de beneficios, para coronarnos de sabiduría, para coronarnos de bienes espirituales, intelectuales, emocionales, éticos y valores incalculables, para los cuales podamos vivir llenos de tu riqueza en esta tierra, Señor. Bendito Padre, te entrego cada corazón que te busca sinceramente. Te entrego la experiencia de cada hombre, de cada mujer. Te presento la inocencia de cada hombre, de cada mujer, el conocimiento y la ignorancia de cada hombre y de cada mujer que nos escucha, Padre eterno, para que en el nombre tuyo, Jesucristo, sus vidas sean rendidas ante tu trono y puedan, Señor, buscar rindiéndose a tus pies tu presencia. Que esto que tú nos has enseñado, que tú nos hablas por tu palabra y por la experiencia espiritual, marque vidas, marque corazones. Señor, te entrego todo el reino espiritual y pongo bajo la planta de tus pies, Señor Jesucristo, todo principado y toda potestad, para que sean anulados, para que sean acallados, enmudecidos, y para que sean frustrados por tu sangre con la que cubro a todo el que escuche esta palabra, en el nombre tuyo soberano, Jesucristo, Yeshua Yamasía. Por tu nombre de poder, por tu nombre soberano, por tu nombre de gloria majestuoso, bendigo estas vidas y desato la presencia de tu Espíritu para llevarlos a reflexión y a sabiduría, y para que tu iglesia pueda resplandecer con la luz de tu verdad en medio de todo lugar donde tú los has plantado, porque donde tú plantas hay un propósito glorioso en ese lugar y con esas vidas. Bendigo tu iglesia, bendigo los que buscan tu voluntad, bendigo los que se cierran a tu voluntad, bendigo a los que no reconocen tu grandeza, bendigo, soberano Dios, a los que no entienden su palabra, para que sus mentes, sus corazones sean en el nombre de Jesucristo por tu sangre tocados, Señor, y sean redimidos para sabiduría celestial, para revelación e iluminación en el poder de tu nombre, bendito Señor. Te damos toda la gloria y te entregamos todos los que no te entienden, para que en el nombre tuyo, Jesucristo, caiga el manto de la ignorancia y sea desvelado en el nombre de Jesucristo tu revelación, y los corazones caigan rendidos a tus pies, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres Rey y Señor. En el nombre tuyo, Santo Jesucristo. Amén y amén.